Ahí está. Ya. Acuérdese que debe tener su cuaderno a mano y ir tomando apuntes. Eso, muy bien, Ignacio. Ya, seguimos. El objetivo, comprender la evolución tecnológica como la adaptación del ser humano al medio ambiente, considerando las necesidades básicas, ventajas y limitaciones, ¿ya? O sea, que cada especie, cada escalón de la evolución tenía sus ventajas nuevas, pero también tenía sus limitaciones, ¿ya? Por ejemplo, el Australopithecus no lo podemos comparar con el hombre moderno, ¿ya? El Australopithecus parece más un simio que que un hombre. Bien, para eso, para entender la evolución tecnológica, hay que entender que tiene dos partes, y vamos a partir por la primera, que es el periodo paleolítico, ¿ya? La famosa edad de piedra. Paleolítico es etimológicamente, ¿qué quiere decir etimológicamente? Que es en Como cuanto al origen, como el antiguo. como el origen de las palabras, paleolítico significa piedra antigua. ¿A qué hace referencia esto? Ah, Hace referencia a que en el paleolítico el hombre no utilizaba herramientas elaboradas como un martillo, un cuchillo, eh, un serrucho, palos, lanzas, ¿cierto? usan Vasijas. piedras. Solamente usaban piedras que encontraban por ahí, le sacaban un poco más de filo y generalmente lo Eh, utilizaban para desollar a los animales, para rasgar la piel de esto y comérselo. Sacarle la carne. Sí, como decía, el problema de esto es que ellos no generaban herramientas que fueran totalmente elaboradas, ¿cierto? Y ojo que como vemos en la imagen ahí del rinoceronte, eh, espera un poquito. Ahí como vemos en el rinoceronte ya estaba muerto, ellos no lo cazaban, ¿ya? Eran carroñeros. Comían carne, pero lo hacían de animales que habían fallecido recientemente, ¿ya? No era que comieran carne podrida tampoco, ¿ya? Eh, Eran completamente nómades, ¿ya? El Homo habilis era completamente nómade. ¿Qué hacía este? Viajaba constantemente. De hecho, no era como el Homo erectus, que después vamos a ver que era seminómade, que se asentaba por periodos en un lugar, ¿ya? Sino que estos viajaban como los animales, de un lugar a otro, vagando constantemente, de aquí para allá, ¿ok? Seguimos. El Homo erectus fue clave en este el eslabón de la evolución porque el Homo erectus fue el que evolucionó en un sentido tecnológico porque hubo una revolución durante su periodo. Este fue el que descubrió, o mejor dicho, aprendió a manipular el fuego. El fuego fue un elemento clave. ¿Por qué? Porque el fuego permitió cocinar los alimentos. Y al cocinar un alimento, eso hace que tu cuerpo lo digiera y lo adapte mejor, ¿ya? Aparte que te expones a menos infecciones, bacterias, virus incluso. Si nuestro amigo chinito de allá de Wuhan hubiera cocido bien el murciélago, probablemente no estaríamos pasando lo que estamos pasando ahora, ¿cierto? Entonces es importante darle cocción a los alimentos, ¿ya? ¿En qué afecta esto? La gente que estudia biología, que estudia la biología antigua de la especie y todo, ¿cierto? Dice que esto habría afectado en que el hombre empezó a refinar de cierta forma su cuerpo, porque al consumir alimento cocido, cosa que no hace ningún otro animal,
del reino animal, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, nuestro cerebro, se adaptaron de una forma muy extraña, ya como evolucionando muy rápidamente, como si fuera la clave de todo esto, ¿cierto? Así que nunca le den la comida cocida a su perro, capaz que después se haga inteligente. No, son bromas, chiquillos, son bromas absurdas. Para esto tuvieron que pasar millones y millones de años de adaptación entre especies. La mejora de herramientas que cambiará el estilo de vida, disminución de la mandíbula y cambios morfológicos. Ojo con eso, como decíamos, ¿cierto? Los cambios morfológicos son los cambios físicos, los cambios de tu forma del cuerpo, ¿cierto? Podemos ver en la imagen que ellos ya no parecen tan primates y parecen más personas, ¿cierto? La única diferencia es que si podemos ver su cuello es un poco corto, ¿ya? Sus patas, o sea, sus piernas y sus manos son muy grandes. Su cara todavía tiene rasgos de simio. La mandíbula es grande aún, a pesar de que se parecen bastante más a nosotros. El Homo erectus también se le atribuye la capacidad de hablar. Ya fue uno de los primeros que, como la mandíbula se achicó, empezó a desarrollar esto de reproducir sonidos, ¿ya? De hecho, no sé si saben ustedes, pero hay gorilas y primates que, no sé si chimpancé y gorila, que pueden hablar algunas cosas en idioma de señas, lenguaje de señas, como los sordos mudos, que no pueden hablar como nosotros, reproducir palabras por la forma de su boca, de su mandíbula, ¿cierto? De su paladar, su lengua, todo. Por eso ellos no pueden hablar así. Ningún animal. De hecho, curiosamente, los loros, ¿cierto? Tienen parecida la lengua a la del ser humano y por eso ellos pueden reproducir ciertas palabras. ¿Sabían que era por eso? Eso es que los loros a veces repiten lo que uno dice. Bueno, durante esta época que el hombre, al tener esta forma de su cabeza, puede empezar a memorizar y hablar, ¿ya? No tiene nada que ver, yo creo, con el lenguaje que utilizamos hoy en día, ¿ya? Es un lenguaje bien básico. ¿Han visto esas caricaturas de los hombres de las cavernas que lo hacen hablar así? Yo, ser hombre de las cavernas, ¿cierto? Algo así de versión, bien, bien básico. Luego viene el Paleolítico Medio, ¿ya? Y aquí se caracteriza por la aparición del el Neandertal, ¿cierto? Y también la aparición al final del Homo sapiens. ¿Qué va a pasar acá? El hombre ya va a empezar, como tiene el fuego también no solo te va a servir para cocinar, sino también te sirve para moldear la arcilla, te sirve para transformar químicamente ciertos materiales, ¿ya? De esa forma yo puedo generar tintes, ahí podemos ver en la imagen que la gente ya pulía puntas para cazar, ¿ya? Ya no solo eran carroñeros, sino que ahora también cazaban, se organizaban, ¿ya? Especificación de labores. Eso es muy importante, la especificación de labores, porque aquí ya estamos hablando de la primera aparición o el primer atisbo de una sociedad, de una vida en sociedad, de una vida en comunidad. ¿Por qué? Porque hasta anteriormente eran una manada de animales, ¿ya? Ahora son una comunidad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su rol. Va a haber personas que, como vemos en la foto, se dediquen a hacer ropa, otros que se dediquen a limpiar la piel para hacer la ropa, para hacer las tiendas, otros que se dedican a cazar peces, otros que se dedican a cazar búfalos, no sé cómo qué animal será ese. La vida en tribus, como decíamos. Una tribu ya es una unidad jerárquica, ya es una unidad social. Una tribu es como un hogar, como una casa, como una familia, ¿cierto? Pero más grande. La tribu son una conjunción de 4 a 7 familias, ¿ya? Se organizaban en clanes. Ya estas familias no es que no tuvieran nada que ver entre sí, por lo general tenían un antepasado en común, ¿ya? El abuelito no sé cuánto y la abuelita no sé cuánto, que aún estaba viva, era la que tenía tantos hijos y esos hijos tuvieron tantas familias. Por eso eran grupos alrededor de 30 personas. Es como cuando está de cumpleaños la abuela y se juntan todos los tíos, los primos y todo. Ya, algo así, un grupo así. ¿Ya? Eh, También empiezan a desarrollar la cultura y el arte.
no como la conocemos hoy, ya no es que pintaran un cuadro o hicieran una escultura, sino que hay pequeñas expresiones artísticas, ya como eh, acumulación de piedras, pinturas rupestres, como vimos en la clase anterior, que pintaban en las cavernas, ¿cierto? Y esto tenía un significado metafórico. Y esto es muy importante, chiquillos, porque aquí estamos hablando de un cambio demasiado significativo y también extraño, que hasta hoy en día se estudia por qué fue tan raro y no se le atribuye digamos, un factor científico a esto, porque esto es el misterio de la vida de nosotros mismos como especie, que es la aparición de una conciencia, ¿ya? Los animales no tienen la capacidad de razonar, de tener conciencia, de saber lo que es bueno, lo que es malo. Ellos sí se ha tenido estudios que pueden desarrollar lazos afectivos, de quererte, ¿cierto? De estimarte, de considerarte parte de su familia. Pero más allá de eso, ellos no se preguntan qué pasa más allá de la muerte, por ejemplo. O no se preguntan si existe algún Dios. O no se preguntan, por ejemplo, qué pasó con mi abuelita que se murió hace, no sé, un año. ¿Dónde está su alma? ¿Dónde está su espíritu? Esos elementos, esa forma de pensar, ese valor que le damos sentimental a las cosas, nace en esta época. Y es súper misterioso. De aquí a donde se tiene la teoría, ¿cierto? Que los alienígenas ancestrales jugaron con nuestros genes, pero eso, chiquillo, eso es más parecido a Star Wars que a la historia real, digamos las cosas como son, ¿ya? Entonces, mientras no se tenga certeza de lo que pasó realmente, se le atribuye esto, por ejemplo, a la forma de empezar a vivir, que estamos considerando también, y hay un factor que a nosotros como personas nos cuesta entender, que es que pasaban miles de años de un periodo a otro, ya millones de años de un periodo a otro, y que de cierta forma eso afectaba, porque nosotros mismos no tenemos la noción del tiempo tal cual es. Nuestra vida dura muy poco en este mundo, en este planeta, ¿cierto? Que en relación a cómo evoluciona la especie, a cómo crece, se forma, cambia el planeta, nosotros vivimos muy poquito. Entonces, a través de los cambios de generación tras generación, de la vida en sí, nos damos cuenta que pueden darse estos cambios. Nosotros mismos no somos iguales a las personas que vivían hace 2000 años atrás, ¿cierto? Y eso que 2000 años atrás, si consideramos esta escala evolutiva, es súper poquito. Pero nosotros no somos iguales a las primeras civilizaciones que vamos a ver más adelante. Aunque sí, somos muy, muy parecidos. Al punto que voy es que aquí empezamos a ver la complejización de la raza humana. Ya aquí empezamos a aparecer, se empiezan a parecer más a nosotros, se vuelve todo más complejo, se vuelve todo más espiritual, ya aparecen las primeras religiones. ¿Y cómo se empieza a ver esto? Porque las tribus empiezan a sepultar sus cadáveres, ¿ya? Y antiguamente no, pues antiguamente los dejaban ahí, y ahora lo empiezan a dar una sepultura, ¿ya? Lo entierran bajo tierra, y le dan un adorno, le dejan una lápida. ¿Y eso cómo se sabe? Porque se ha hecho en descubierto, o sea, descubierto cementerios de esta época. Entonces tú al hacer eso le estás dando un valor sentimental a esa persona, a ese ser querido que falleció, tú les das un valor, le das un respeto, como que si él empieza ahora un nuevo viaje. Eso es espiritual netamente. Bien, nos vamos al lado social. Especificación de labores o trabajos, ¿ya? Aquí es donde empiezan a dividirse las tribus por edad, por sexo, por fuerza, por capacidades físicas, por capacidades intelectuales también, ¿por qué no decirlo? Y empieza a aparecer las distintas labores, po. Las labores que vemos hoy en día en la sociedad, las labores más básicas, ¿cierto? Empiezan a aparecer. Por ejemplo, gente que trasladaba la presa, gente que se dedicaba a coser, ya, gente que el perforado del cuero, ya, porque sabemos que ellos no tenían los materiales ni las herramientas refinadas que hoy día se usan, como máquinas de coser, máquinas industriales, ¿cierto? Era todo a mano, ya.
Había gente que prendía el fuego, otros fabricaban hilos, tallado de piedra, cociendo la carne, ¿cierto? Ellos ya utilizaban su entorno, pero lo ocupaban por el bien. ¿Qué pasa? Que los grupos ya eran grandes grupos, ¿cierto? Entonces yo no podía dedicarme a hacer todo para mí, siendo que podía haber otra gente que no tenía otras cosas. Entonces se organizaban. Tú haces esto mientras hacemos todo, y así todos se beneficiaban entre sí, como una comunidad más pequeña. Ujú. Vamos a pasar al Paleolítico Superior, ¿ya? Y la aparición del Homo sapiens. Eh, el Homo sapiens sapiens fue el desarrollo y el perfeccionamiento en el estilo de vida estacionario. ¿Qué pasa? Que ya durante este periodo el Homo sapiens y el Neandertal, que van a convivir, de hecho, van a vivir en periodos en un lugar. Por ejemplo, eh, se tiene, se tiene registro que podían vivir en un lugar durante el verano y en invierno, que ese lugar bajaba la temperatura, era más difícil vivir ahí, se cambiaban a un lugar más cálido. Y luego cuando volvía el verano, y ese lugar cálido quizá era muy cálido y árido y poca lluvia, poca agua, ¿cierto? Ellos volvían a ese lugar que habían estado el año pasado. Entonces, por lo general, se movían de un lugar a otro, pero ya segmentado. Ellos tenían claras sus bases. Ya no era lo mismo que el Homo habilis, el Homo erectus, que vagaba por los territorios buscando nuevos refugios. Era como que se escondía de la naturaleza, sino que ahora este ya empieza a manipularlas, empieza a entenderlas. Ojo que lo que acabo de decir es muy importante, porque el hombre, de cierta forma, eh, empieza a entender que hay estaciones del año, que hay un periodo que es más frío, un periodo que es más cálido, ¿cierto? No va a entender que cada estación dura 3 meses, que hay invierno, verano, otoño, primavera, ¿cierto? Pero entiende que hay periodos de calor, periodos de frío, periodos de lluvia, y a través de eso también empieza a fabricarse su rutina, ¿ya? El desarrollo del pensamiento abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un sentido del arte, hay un concepto, y esto es, aquí ya podemos entrar en filosofía si quieren, porque nosotros en nuestra mente tenemos conceptos. Si yo digo silla, usted en este momento en su cabeza se está imaginando una silla, que quizá el Benjamín se está imaginando una silla café y Cristian se está imaginando una silla roja, ¿cierto? Porque cada uno tiene un concepto distinto en su cabeza de las cosas, ¿ya? Eh, Eso es el pensamiento abstracto, nuestros conceptos. Por ejemplo, podemos ver en la imagen ahí que hay personas pintando en las paredes y ellos no tienen una vaca al lado, sino que saben, ya tienen el concepto en la cabeza grabado, hay memoria. Y al haber memoria, hay cultura. Y al haber cultura, hay tradiciones. Entonces estamos hablando no solo ya que se organizan para trabajar, sino que también ya hay una cultura y hay algo que lo en común entre ellos. Han vivido cosas como tribu, como comunidad en común. Y eso tiene una memoria y eso le da un valor sentimental aún más. O sea que ya empezamos a ver aún más cómo se empiezan a formar las sociedades, estructuras sociales, ¿cierto? Estamos hablando de hace 40.000 a 12.000 años atrás, ¿cierto? Eh, Antes del presente significa AP, ¿ya? ¿Qué iba a decir? Es increíble pensar que hemos vivido como humanos más durante el periodo de la prehistoria que durante la historia. Es increíble pensar que en realidad solo se conocen 5.000 años de nuestra historia y que todo este periodo de la prehistoria pareciera que oculta más historia que la misma historia, valga la redundancia, ¿ya? Yo siempre he pensado que aquí están todos los misterios de nuestra especie, chiquillos. Lamentablemente no se tiene registro, porque no hay una escritura clara, no hay nada más claro que más allá que estos vestigios que dejaron ellos. Esa expresión en las paredes de las cavernas. Aquí podemos ver un tipo que está esculpiendo una figura que se le conoce como la Venus de la prehistoria. ¿Ya?
Entonces, todo eso es bastante intrigante. Aquí tenemos muestras del arte, po. Pinturas rupestres, como vimos anteriormente, ya empiezan a fabricar chozas, ¿cierto? Una estructura clave. ¿Por qué es clave esto? Porque ya el hombre deja la caverna, pues chiquillos. Deja de vivir en la caverna y empieza ahora a habitar lugares que ellos eligen. Si vemos la imagen donde está nuestro amigo prehistórico haciendo su chocita, podemos ver que está cerca de un río, por ejemplo. Y eso va a ser muy clave a la hora de hablar del nacimiento de las primeras civilizaciones. Y acá abajo tenemos esta figura que se le conoce como la Venus de la prehistoria, que si la analizamos a grande, así generalmente podemos ver la figura de una mujer eh, gordita, ¿cierto? Voluptuosa en la palabra, mejor dicho, con senos grandes, un abdomen grande, muestra ahí también parte de su vulva, ¿cierto? ¿Qué representa eso? ¿Por qué tan grotesco? ¿Por qué tan exagerado? Porque eso representa fertilidad, pues chiquillos. Y la fertilidad para el hombre prehistórico es sumamente importante, porque sin fertilidad no hay alimento, sin fertilidad no hay vida, sin fertilidad no hay hijos, sin fertilidad no hay eh, esta nueva vida, no hay una continuidad. Ojo que la parte clave de la evolución es la reproducción, tener descendencia, y eso es clave en todos los animales. Todos los animales buscan reproducirse, ya sea por cualquier vía que ellos tengan, ¿cierto? Todo pareciera que todo ser vivo lo que busca es reproducirse. Entonces es importante el sentido que ellos le daban a la fertilidad porque significaba prosperidad, que todo crecía. Si hay fertilidad, hay plantas, hay frutas, hay animales, hay hijos, descendientes, la tribu crece, somos más poderosos, hay más fuerza para atacar animales más grandes, ¿cierto? Por eso es que era muy importante la fertilidad en la prehistoria. Oh, se me quedó pegado esto. Esperemos que reaccione el PPT. Ahí está. Bien, cultura y espiritualidad, como conversábamos anteriormente, aquí podemos ver una imagen de un grupo familiar, ¿cierto? Se parecen a los Cruz, los que han visto los Cruz. Perdón por caricaturizar todo, pero es parte de, o sea, nos muestran esas figuras a través de las películas y cosas así, ¿cierto? Pero aquí vemos un grupo familiar enterrando, ¿cierto? Quizá algún antepasado, algún abuelito, al más viejito de la tribu, o quizá un cazador que murió ante una bestia, ¿cierto? ¿Por qué no? Tiempos de revolución. ¿A qué a qué le vamos a llamar revolución? Sino, le vamos a llamar tiempos de revolución a una cosa que el Homo sapiens va a generar, que va a ser el nuevo manejo de la piedra, la transformación de la piedra. Porque antiguamente el Homo sapiens lo que hacía era pulir, cortar, sacar el filo, agregarle una tirita de cuero y un palo, adaptar, ¿cierto?, la naturaleza para él. Pero aquí es donde él ya va a transformar la naturaleza, no solo adaptarla, no solo ocuparla, ¿ya? eh, ¿Cuáles van a ser la revolución más grande que va a ser a través de la adaptación, de la utilización de su entorno, el desarrollo de la agricultura? ¿Ya? Y la aparición de la agricultura va a ser clave para el cambio de una vida nómade a una vida sedentaria. ¿Por qué? Porque la agricultura, jóvenes, te permite o te da la facilidad de asentarte en un lugar para siempre. ¿Ya? Me explico. Cuando nosotros somos seminómades, imagínense una tribu que tiene que vivir en invierno en un lugar, en un verano en otro, esto pasa porque no hay alimento. En invierno hace mucho frío y ya no hay frutos. En verano hace mucho calor y no hay frutos tampoco ni agua. Entonces yo me tengo que ir moviendo de un lugar a otro donde haya comida, donde haya alimento. Pero si yo puedo cultivar mi alimento y puedo cosechar y comer de ese alimento y lo que me sobra guardar para cuando sea invierno, ya no va a haber necesidad de andarme cambiando a cada rato.
cada 3 meses o cada 6 meses de un lugar a otro, ¿cierto? No voy a poder quedar en el mismo lugar. Y esto va a tener consecuencias claras, que es, por ejemplo, las mejoras de la calidad de vida. Ya la gente va a empezar a mejorar sus viviendas, la domesticación de animales, chiquillos. Si me sobra alimento, porque cuando empieza a desarrollarse la agricultura va a haber una sobreproducción de alimentos. Entonces, si me sobra alimento, yo puedo dárselo a los animales. Y de esa forma, el hombre empezó a domesticar a los perros, a los gatos, a las aves, convidándole alimentos, ¿cierto? Hasta que estas especies se fueron adaptando lentamente. Y no solo los perros, los gatos, los pájaros, sino que también vacas, cerdos, eh, todos esos tipos de especies que también se ocuparon para el ganado, se fueron domesticando de esta forma. Y a la vez también, como había más comida, la gente vivía más, crecía más la población, empieza a complejizarse la estructura de la tribu y empiezan a aparecer las primeras estructuras sociales, ¿ya? Y nace esta nueva forma de trabajar la piedra, po. Yo ahora que estoy asentado en un lugar, desarrollo herramientas más bacanes, más tecnológicas, que pueden servir para desarrollar martillos, cuchillos, y a la nueva forma de trabajar la piedra va a ser específicamente forjar, crear metal, ¿cierto? Y este nuevo periodo de revolución tecnológica se le va a llamar el neolítico, ¿ya? ¿Qué significa neolítico? Piedra nueva. Aparte de esto, hubo una mejora en el escenario, ¿ya? Porque hubo un cambio climático, ¿ya? Como mencionábamos en la clase anterior, surge durante el Holoceno. Se acaba la última glaciación y el clima permite que la vida se desarrolle más fácilmente. Y no solo la vida del hombre, sino que la vida vegetal. Es más fácil cultivar en un clima más templado, menos extremo. Todos estos cambios de vida ya que se desarrollan aproximadamente hace el 8500 antes de Cristo, o sea, 10.000 años en el pasado, eh, ya podemos hablar de la aparición de la vida como el hombre, ¿ya? Esto es muy parecido a lo que vivimos nosotros, pero de una forma mucho más rústica. Si usted ve la imagen ahí, eso parecen personas como nosotros, ¿cierto? Obviamente con vestimenta prehistórica. Podríamos decir que están jugando Minecraft. Es muy parecido, ¿no? Sería muy parecido. Vemos ahí que hay una cabrita, ¿cierto? Ya hay animal para ganado, para alimentarse, hay cultivos, hay herramientas para transportar agua, para transportar comida, hay un perrito, ¿cierto? Que acompaña al hombre adulto, ¿cierto? Al fondo vemos una casa estructurada, ya, que está con materiales, obviamente no está hecha como las casas modernas con el material moderno, pero su estructura no tiene nada que envidiar, ¿cierto? Entonces ya vemos un desarrollo de una inteligencia y de unas técnicas claras. ¿Qué fue clave en la revolución tecnológica? La invención de la piedra, pues, chiquillos. En el paleolítico, o sea, en el neolítico, es durante este periodo que se inventa la piedra. Y la piedra sirvió para dos cosas específicamente. Para el transporte de las cosas, ¿ya? Y también se ocupaba como un mecanismo para moler, ¿ya? Se pasaba de un lugar a otro así, y se molía el grano para hacer la harina, ¿ya? Pero la revolución en general fue el poder transportar cosas, como vemos en la imagen de aquí arriba. Ya no era necesario que uno llevara en una vasija, en una bandeja las cosas, sino que podía echar muchas cosas sobre una carreta, enganchar esta carreta a un animal y transportar, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Que la vida se facilite más, que sea más cómodo vivir, que haya más tecnología, que la población crezca más. Tu vida, antiguamente pensemos que el Neandertal o el Homo sapiens en un comienzo de su aparición tenían que poner en riesgo su vida para ir a cazar, para ir a buscar alimentos, viajando de un lugar a otro, con los climas hostiles.
Y esos cambios que se parecen más a la vida que nosotros vivimos hoy en día, que tenemos una casa donde dormir, eh, no estamos expuestos a la temperatura de afuera, no estamos, comimos, tenemos nuestra comida, eh, por suerte, ¿cierto? Digamos, sabemos que hoy en día lamentablemente hay gente que no tiene, sobre todo en estos momentos, pero la mayoría de nosotros, ojalá todos, y que nunca nos falte, tenemos nuestra casita, nuestra comida, nuestro almuerzo, ¿ya? Y a través de eso también, esa es una vida en sociedad, una vida sedentaria, que se le llama, ¿ya? Y cuando tenemos estos cambios de vida, a lo que voy es que se alarga también nuestra vida, po. O sea, el hombre prehistórico, pensemos que no vivía más allá de 30 años. Ya una persona que vivía 30 años era una persona anciana. Imagínense, yo ya estaría en el final de mi vida. Eh, pero con este periodo la esperanza de vida, que se le llama a eso, se va a aumentar un poco más. Estamos hablando de que las personas van a vivir unos 20 años más. Y esto va a ser gracias a las comodidades. Mi cuerpo no se desgasta tanto a través del tiempo y puede vivir más. Como mejor, crezco mejor, ¿ya? La vida sedentaria. Por favor, no le sé con la pizarrita. Nacen las primeras tribus sedentarias. Trabajo de la tierra y ganadería son claves para la vida sedentaria, ¿ya? ¿Qué es lo que vemos aquí en esta imagen? Ya vemos una vida sedentaria y en sociedad, ¿ya? Personas que están trabajando la tierra, otros allá al fondo que pareciera que están ablandando o haciendo crecer el terreno, poniendo unos muros, ¿cierto? Eh, vemos personas allá en el fondo con animales, ya estamos hablando de especificación de labores, las casas que se ven al fondo. Trabajo de la tierra y ganadería son claves para la vida sedentaria. Si yo tengo alimento, agua o sea, alimento, agua y una casa, puedo quedarme ahí para siempre, ¿cierto? Y durante el invierno haber guardado lo que me sobró para seguir alimentando. Es por eso que el trigo va a ser muy importante en el desarrollo de la humanidad, porque yo el trigo si se seca, lo puedo almacenar igual. Y en invierno, que son los meses más crudos, digamos, puedo hacer pan, ¿cierto? Y se puede sobrevivir así. Ellos no vivían con la comodidad de nosotros, no podían, no era que les diera hambre, iban al refri y sacaban algo para comer. O iban al baño perdón, a la cocina, ¿cierto? Daban la llave del agua y se tomaban un vaso de agua si les daba sed. No era tan cómodo como vivimos nosotros, ¿ya? Por eso es que ellos ocupaban muchas herramientas más para almacenar cosas, guardar cosas, ¿cierto? Los pozos de agua, ellos tenían que ir a un lugar a buscar agua, ¿ya? Muy parecido como vive la gente en el campo, pero en el campo, pues chiquillos, en las zonas rurales, ¿ya? No en el campo que nosotros le llamamos campo, que hay internet, agua de la llave y todo eso. Aquí hay algunos vestigios, algunos rasgos, ¿ya? Algunas cosas que dejaron estos habitantes ancestrales. En Gran Bretaña podemos encontrar muchos de estos círculos de piedra, entre esos el más famoso es Stonehenge, que no es este, ¿ya? Pero este es uno de los círculos de piedras que podemos ver, que se le atribuyen muchas ideas de que eran lugares para hacer rituales religiosos, otros dicen que eran lugares que se conectaban con alguna constelación, otros dicen que eran monumentos para memorizar algún acontecimiento. Como digo, es tan difícil y es tan ambigua las interpretaciones porque el hombre prehistórico no dejaba o pareciera que no le tomaba importancia a la historia escrita como le tomamos nosotros. Nosotros hoy en día para estudiar historia tomamos un libro, ¿cierto? Pero parecer ellos, más que el registro tangible con fecha, con día, con hora, ellos les preocupaba más lo simbólico,
lo que significaba algo. Como cuando yo hago clase, a mí lo que me importa es el aprendizaje significativo, que a usted le quede algo en su cabecita y lo haga propio, ¿cierto? Eso es el significado. Y algo que está ahí, o algo que acontece, yo lo hago mío, es parte de mi cultura. Otros vestigios, las ruinas en Turquía, ¿ya? Aquí podemos ver estructuras de piedra, ¿cierto? Ya trabajadas, cinceladas, enterradas, no se sabe por qué. De hecho, por ejemplo, no acá en Turquía, pero en Sudamérica, mejor dicho, en Centroamérica, los hombres prehistóricos sepultaban las cosas antes de irse, dejaban su estructura bajo tierra. Bien, y el surgimiento de la edad de los metales, chiquillos. Aquí ya estamos hablando de 1000 años antes que aparezcan las primeras o la primera civilización, ¿ya? Hablamos de civilizaciones cuando hablamos ya de algo muy complejo. Hablamos de estructuras políticas, de estructuras religiosas, económicas, eh, artísticas, ¿ya? Por ahora aún estamos hablando de grandes comunidades, de grandes tribus, de clanes, de 50 personas, 100 personas, ¿ya? Y eso sí, puede ser mucha gente, pero aún es un nivel pequeño. Una sociedad, cuando hablamos de civilización, estamos hablando de ciudades de 2000 a 5000 personas, que ya hoy en día una marcha, una manifestación, un concierto tiene más personas, pero estamos hablando de hace 5000 años atrás, 6000 años atrás. La edad del cobre, la edad del bronce y la edad de hierro, ya es importante porque la edad de los metales va a ser una revolución claramente en la forma de vivir. Voy a poder desarrollar herramientas que van a durar mucho más. Y cuando digo mucho más es porque mucho más, ¿ya? No es lo mismo un hacha que sea de piedra o un martillo de piedra versus un martillo de hierro, un hacha de hierro, ¿cierto? Eh, que me va a servir para cortar y manipular las cosas, ¿cierto? De forma mucho más fácil y más duradera, ¿ya? Eso va a acelerar el ritmo de la producción, va a acelerar el ritmo de vida y el ritmo del desarrollo, ¿ya? De las tribus. ¿Qué va a hacer esto también? Que hay una cosa dispareja, po. Obviamente los que van a tener mejor uso de la tecnología, los mejores artesanos, los que hacen las mejores armas, construyen las mejores casas, eso se va a valorar mucho. A tal punto que va a haber cierta supremacía. Aquí vamos a ver tribus que van a empezar a surgir sobre otras, porque no todas las tribus se van a desarrollar de la misma forma. O sea, esta tecnología la desarrollaron algunos, y esos algunos, comillas, fueron los que se transformaron finalmente en las ciudades antiguas que conocemos, ¿ya? Pero otros no desarrollaron esta tecnología o fueron conquistados por estas otras tribus, ¿ya? Porque aquí empieza el periodo en que empiezan a chocar entre clanes, ¿ya? Clash of Clans, oh, y, y empieza a, ¿cómo se llama? A haber una supremacía de una tribu sobre otra, ¿ya? Van a haber tribus que van a ser más poderosas que otras. Alguien levantó la mano, ¿no? Benjamín Salgado, dígame. Ah, no, ya, bien, seguimos. El trabajo de los metales será predeterminante en el grado del desarrollo y la supremacía de una tribu podrá alcanzar, ¿cierto? Como decía. Consecuencia, el nacimiento de las primeras civilizaciones. Las tribus que van a ir ganando esta batalla, este battle royale entre tribus, eh, va a ser la tribu que va a transformarse finalmente en civilización. Suena súper fácil y superficial, pero estamos hablando de guerra, muerte, años de sufrimiento, lágrimas. Así es la historia humana. Yo creo que un gran error de la historia de pasarla en los colegios es que yo sé que muchos están pensando, oye, profe, la que se va. Pero yo creo que un grave error de pasar la historia en los colegios es verla como una caricatura.
como algo bonito, como un desarrollo, ah, sí, no, y todo fue color de rosa, el hombre fue haciéndose más inteligente y todos vivían felices. No, o sea, el que era más inteligente tenía mejor tecnología, tenía la facilidad de conquistar a los otros. Ya no hay que dejar de lado la parte animal del hombre, conquistar, ser más poderoso, eh, y eso no estaba exento. En este periodo va a haber mucha guerra, mucho conflicto, ¿ya? Y eso, a través de no solo la inteligencia, la tecnología y las cosas bonitas, sino que también las cosas malas van forjando nuestra cultura y nuestra historia. ¿Qué es lo importante? Que las cosas malas que afectaron negativamente nuestra vida social, política, espiritual, no se vuelvan a repetir. Por eso estudiamos historia, ¿ya? Para no cometer los errores del pasado, entender el pasado para mejorar el presente y de esa forma desarrollar un buen futuro, ¿ya? Nace el transporte como forma de transportar recursos. Y aquí ya estamos hablando incluso, podríamos decir, del surgimiento del comercio, pero no como de monedas, ya, sino como un trueque. ¿Y esto por qué se va a dar? Porque como va a haber interacción entre estos clanes, como decía, esa interacción no siempre es de guerra, sino que también puede ser comercio. Va a haber algunos que más que pelear les gusta ganar plata. Es parte de la raza también humana, chicos. Y eh, va a surgir la actividad económica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en una zona van a haber ciertos productos. Pues, quizás yo tengo cultivos de tomates, pero no se me dan los tomates aquí. O sea, no se me dan, por ejemplo, quiero tener papa y la papa no se da acá, se da kilómetros más allá. Entonces yo voy a tener que relacionarme con los que viven un poco más allá lejos y hacerle llegar mis tomates de alguna forma para que ellos me hagan llegar un poco de sus papas. Y ese es el comercio, ¿ya? El trueque. Y obviamente surgirán las primeras navíos, los primeros barcos para poder viajar por los ríos, ¿ya? No, el hombre aún no se atreve a viajar por el mar, ¿ya? Sino que solo por los grandes ríos. Aquí tenemos algunas muestras ya de lo que es la edad de hierro, la edad de bronce, vasijas. Las vasijas son muy importantes. Yo sé que cuando hablo de hierro, bronce y metales, ustedes al tiro se imaginan espadas, cuchillos, aros, no sé, cosas de guerra. Pero también las herramientas son importantes, pues chiquillos. Y no solo el martillo y los serruchos, sino también las vasijas, porque servían para guardar, almacenar, transportar alimento, transportar agua, ¿ya? Aquí tenemos un casco, ¿ya? Casco de Darth Vader. Ah, no, no, Darth Vader. Y finalmente el surgimiento de las primeras civilizaciones. Qué bonito. ¿Qué hora es? Ah, ya vamos terminando. Las primeras civilizaciones, chiquillos. La próxima clase vamos a ir viendo civilización por civilización, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero que entiendan de esto? Que partimos tecnológicamente hablando esta clase desde que el hombre es un primate, ¿ya? Hasta las primeras civilizaciones, hasta un ser humano que es capaz de hacer, por ejemplo, esculturas como la que vemos a la izquierda, o los grandes monumentos de Egipto que vemos a la derecha, ¿ya? Eso es fruto del esfuerzo, de la inteligencia y también del trabajo duro del hombre, ¿ya? Estamos hablando de cientos de años, décadas que se demoraron en hacer muchas cosas de esos monumentos que hasta hoy en día nosotros podemos apreciar y tratar de entender, de valorar nuestra historia a través de esto, ¿ya? Eh, bien, voy a hacer lo siguiente. Un poquito, ya. Volví a habilitar que pudieran activar su micrófono para que podamos hacer esta actividad, ¿ya? Eh, A yo ver. vamos a ir viendo,
Vamos a ir viendo una por una, ¿ya? Bien, voy a silenciar mientras tengo que ver. Ahí sí. Ya, chiquillos. La agricultura, este es un verdadero y falso, ¿ya? La agricultura fue desarrollada principalmente por el Homo habilis. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Alguien más dice lo contrario? ¿O alguien dice... ¿Alguien piensa que es falso? ¿Por qué es verdadero? ¿Quién dijo verdadero? Cristian, ¿por qué? Porque lo dijo usted. Volvamos un poco atrás. Veamos, po. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí, doctor García? Miren. Espera, que... Estamos hablando del Paleolítico Superior y del Homo sapiens cuando hablamos del surgimiento de la agricultura, chiquillos. O sea, podríamos decir que fue el Homo habilis, si el Homo habilis lo que se caracterizó fue el desarrollo de... Aquí estamos hablando del Homo... del Homo erectus. Pero ¿cuál fue la pregunta? No, si el Homo habilis desarrolló la agricultura. No, la verdad es que es falso, porque vemos que aquí el Homo habilis lo que hizo en realidad fue utilizaba piedritas, ¿cierto? Cuando hablamos de agricultura, estamos hablando del periodo de la vida sedentaria, ya estamos hablando del final, estamos hablando del Homo sapiens. Por ende, Es falso. es falso. Falso, falso, falso. La domesticación de los animales es propia del periodo neolítico. Ojo, que el paleolítico es el periodo cuando el hombre no desarrolla los metales. Y el neolítico es cuando ya se desarrolla la vida en los clanes. Por ende, la domesticación de los animales es propia del periodo neolítico. ¿Verdadero o falso? Yo no tengo idea. Verdadero. Muy bien. Es verdadero porque... Uy, ¿sabes? Es verdadero porque durante el periodo neolítico empieza a desarrollar y complejizar la vida en... Diego, apaga el micrófono. Yo lo paro. Yo no soy. Ahí sí. Ah, Bien. vale. ¿El paleolítico significa piedra antigua? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Sí. Verdadero, porque paleolítico es piedra antigua y neolítico es piedra nueva. El hombre del paleolítico superior, entre paréntesis Homo sapiens, ¿usaba herramientas trabajadas? Falso. Falso. ¿Seguro? Sí. El Homo sapiens. Verdadero. Verdadero. Obvio. El Homo sapiens somos nosotros, chiquillos. Neolítico significa piedra nueva. Sí, verdadero. Lo acabamos de Verdadero. Verdadero. Hay 5. Oye, ustedes pueden usar la pizarra también, pues acuérdense. El desarrollo de la agricultura y la ganadería serán causa del paso de una vida sedentaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aparece la agricultura y la ganadería, ¿el hombre pasa a vivir de forma sedentaria? ¿Verdadero o falso? Oiga, tío, ¿cómo se hace para la pizarra? No sé cómo lo va a aparecer. Apretáis la pantalla y sale un lapicito al lado. Ah, eso es. Pero con ¿cuál eso- ¿de grabar? Ya, pero centrémonos Ya en da la lo mismo. ¿verdadero o falso? Verdadero, chiquillos. Verdadero. 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 Uy, la ve fea. Bien. Ahí está. Ya, pues, chiquillos. Estuvo muy buena. Hola, Demian.
Sí, voy a enviar el Hola. PowerPoint como siempre. Genial. Gracias.